Hay comunidades digitales incipientes y creo que es momento de que los investigadores sociales tomen partido. Cuéntanos qué son los incels. Son una comunidad digital, tienen en común una situación dificultosa en la que no consiguen tener relaciones. Muchos hombres pues luchan por unas pocas hembras, ¿no? Lo que está claro es que los hombres compiten por las mujeres, no tanto porque hay una escasez de mujeres, pero ¿Estamos ante una guerra de sexos? a veces da la impresión de que estamos ante una especie de concurso televisivo. ¿Qué consecuencias sociales tiene esta guerra de sexos? Las redes sociales favorecen que el intercambio de ideas no sea lo más productivo que pudiera ser, y en el caso de la guerra de sexos ocurre exactamente lo mismo. Usuarias de OnlyFans, por ejemplo, facturan una cantidad de dinero abrumadora. Instagram ha sido la antesala de OnlyFans, y una de las maneras de competir en una aplicación basada en la imagen pues es a través de fotos de tu propio cuerpo. ¿Puede la antropología contestar la pregunta de si somos monógamos o polígamos por naturaleza? El ser humano es monógamo por naturaleza y es capaz de adoptar otras estrategias reproductivas si las condiciones propician que se den. Carlos Argaver, bienvenido a Mejor que Ayer. ¿Qué tal estás? Hola, muy buenas. Pues muy bien, muy contento de estar aquí y con ganas de empezar. El tema de hoy al público le pudiera parecer que no es tan cercano a la salud, pero sí lo es. Vamos a hablar de temas culturales, vamos a hablar de cambios sociales y vamos a hablar también de un punto de vista muy diferente a lo que estamos acostumbrados en el canal, de salud. Entonces, primero te quiero preguntar por tu especialidad, cómo llegaste a ser antropólogo y te interesaste por esta disciplina. La antropología es una disciplina que incluye diferentes disciplinas o se nutre de diferentes disciplinas, entonces creo que es, como digo, una ciencia, una disciplina muy completa porque tiene, digamos, diferentes vertientes y está compuesta pues, tanto de elementos de sociología como de psicología evolucionista, como de la propia evolución humana. Entonces creo que es una ciencia social muy completa que sirve para interpretar pues, diferentes fenómenos, sobre todo con mucha proximidad, ¿no? Porque tiene la característica de que se experimenta o trata de explicar los fenómenos desde la participación del propio investigador en la medida de lo posible, con la técnica que se conoce como observación participante, de manera que tú para explicar un fenómeno tienes que relacionarte con la comunidad, si es que es una comunidad a la que quieres explicar, de tú a tú. Vale. Sí, además me imagino que también es un ámbito que ahora mismo pues como que tiene mucho trabajo, ¿no? Porque hay muchos fenómenos sociales cambiantes, incipientes, que desaparecen, que entran y que hay que darle algún tipo de interpretación, ¿no? Que Totalmente. eso es lo que estamos hoy. Claro, yo creo que ahora mismo la antropología se encuentra en un momento, como otras disciplinas sociales, en las que, digamos que, si bien en el pasado ganó popularidad o dimensión o se estandarizó a través del estudio de sociedades no contactadas o sociedades sin Estado, o como a veces se les conoce como primitivas, aunque puede tener una connotación peyorativa. Si bien, como digo, la antropología nació y ganó fuerza en este momento de colonialismo en el que diferentes sociedades europeas expandían sus fronteras, dicho de una manera benevolente, en diferentes territorios, pues naturalmente al final entraban en contacto con sociedades que tenían un estilo de vida diferente. Y así es como la antropología, como digo, pues tomó forma. Sí. Sin embargo, hoy en día nos encontramos en un momento en el que, para comenzar, estas sociedades están en evidente disminución, cada vez hay menos, y las que conocemos, pues digamos que ya se ha explicado en buena medida su funcionamiento. Entonces, en este momento, digamos que los científicos sociales e incluso filósofos, psicólogos, es como que nos peleamos para tratar de explicar fenómenos contemporáneos, y entonces nos encontramos en este momento en el que el objeto de estudio se debe redefinir o hemos cambiado la mirada y ya no miramos a sociedades no occidentales, sino que nos miramos a nosotros mismos y tratamos de explicar ciertos fenómenos desde nuestra óptica. Creo además que muchos investigadores que han ganado popularidad la han ganado a través de tratar de explicar la otredad, tratar de explicar sociedades que no son la nuestra, y en este momento creo que hay una oportunidad muy interesante porque hay comunidades digitales incipientes en Internet, y creo que es momento de que los investigadores sociales pues tomen partido y traten de explicarlas desde su disciplina. Venga, pues vamos a empezar
a explicarlas. Por ejemplo, cuéntanos qué son los incels o célibes involuntarios. Los incel son una comunidad digital, como comentaba, que se caracteriza por, tienen en común una situación dificultosa en la que no consiguen tener relaciones, ya sea relaciones sexuales o, en consecuencia, pues tampoco relaciones de pareja. Y tiene una comunidad muy fuerte en Internet, como puede ser la página de Reddit, su comunidad en Reddit, y progresivamente con el paso de los años, en la última década, podríamos decir, han ido ganando adeptos y es una comunidad pues, que ha ido ganando dimensión. Entonces tiene la característica de que, como decía, son hombres que tienen esta dificultad para relacionarse con mujeres y por lo general tratan de darse consejos entre sí para salir, ¿no? Para dejar atrás esta dificultad. Tiene una óptica muy centrada en las características físicas, de manera que la mayoría de ellos hace un autodiagnóstico en el cual determinan que no son capaces de relacionarse con mujeres porque se sienten rechazados por las mujeres debido a su apariencia física. Sin embargo, esta solamente sería una de las causas que explicarían esta dificultad, aunque es la que tiene mayor dimensión o es a la que prestan más atención. Entonces, esta comunidad tiene diferentes problemas en cuanto a que tienden a alimentar un sesgo de confirmación en la medida en la que son personas con un mismo problema que tratan de explicar su problema entre sí y de darse consejos. Pues naturalmente esto puede generar que se retroalimenten, ¿no?, estos problemas y se han hecho popular sobre todo porque cuando han aparecido en los medios siempre ha sido porque ha ocurrido algo trágico, ¿no? Porque alguno de ellos ha tenido, ha cometido algún delito, ha agredido a alguna persona o ha hecho algo peor. Sin embargo, no creo que esto sea realmente representativo de esta comunidad. Y bueno, el hecho de unirse en comunidad digital o no, me imagino que atiende a crear un sentimiento de pertenencia ante un problema común, eso lo puedo entender. Pero ¿qué quieren conseguir? Quiero decir, que es un movimiento que pretende visibilizar el hecho de que tienen dificultades encontrando pareja o encontrando relaciones. ¿Esa es la lucha? ¿Cuál es qué es lo que están reclamando a la sociedad? Sí, yo creo que las comunidades incel tienen, por una parte existe una crítica social evidente, ¿no?, en la que juzgan a las mujeres con relativa dureza, precisamente porque se sienten rechazados por ellas. Y por otra parte, pues evidentemente está esta parte de darse apoyo, pero posiblemente el elemento que los unifica es la voluntad de tratar de dejar de ser incels. Entonces, a través de la comunidad se dan consejos sobre cirugía estética, sobre determinadas técnicas, sin entrar ya a la cirugía estética, que aparentemente transformarían su físico, pero progresivamente ha ido ganando importancia estas intervenciones de cirugía estética. Yo creo que estamos hablando ahora de esta comunidad porque sí que es verdad que los criterios de selección de pareja han ido cambiando durante el tiempo, teniendo en cuenta que ahora estamos inmersos en una cultura digital, en una cultura estética, que antes, siempre ha tenido relevancia, pero ahora lo tiene más por una cuestión, y es que utilizamos los smartphones, ¿no?, como medio para relacionarnos con los demás, y hay determinadas plataformas, como puede ser Instagram, como puede ser TikTok, como pueden ser las plataformas de citas, de contactos, en las que la imagen está en el centro. Entonces, las personas, en este caso los hombres, que son tildados como estéticamente poco agraciados, se ven con una dificultad maximizada que en el pasado no tenían. Sin embargo, hay algo muy interesante y creo que muchas veces no tienen en cuenta los incel, y es que no siempre son rechazados por su apariencia estética. Y es que hay una sobrerepresentación de los hombres con autismo en este colectivo, ¿no? Entonces, si hay aproximadamente un 0,20, 30, 40 de personas que tienen este diagnóstico, en los incel hablamos de que se multiplicaría por 4, 5, incluso puede que más. Así que, sí que hace aproximadamente un año, creo que William Costello hizo el primer estudio sobre los incel de manera seria, porque hasta entonces se trataba mediáticamente como una comunidad que preocupaba en tanto en cuanto puede ser peligrosa. Sin embargo, si son peligrosos, son sobre todo peligrosos para sí mismos. El caso es que se determinó esto, ¿no?, que hay una sobrerepresentación de personas con autismo en esta comunidad, y de esta manera se determina que tienen una pobre teoría de
de la mente, con lo que tienen dificultades para inferir cuáles son las necesidades de las mujeres, cómo relacionarse con ellas, interpretar determinadas señales. Entonces hablamos de que es una comunidad que, bueno, sí que tienen esta dificultad de que posiblemente en promedio sean menos agraciados que el resto de hombres, pero además se suma esta dificultad de relación y además tienden a sobreestimar el interés que tienen las mujeres por el estatus socioeconómico, que tiene una importancia, no debemos negarlo, pero hay otras variables. O sea, que en el fondo tiene un tinte bastante machista también, en el sentido de que ve a la mujer como, a lo mejor, pues eso, personas que solo se interesan por el dinero, por la apariencia física, y no tiene también una connotación un poco de rechazo a la mujer o de... Bueno, sí le veo ciertas connotaciones machistas, no lo sé, que tú sí piensas lo mismo. Yo creo que cuando, debemos tener en cuenta que son una comunidad que la mayoría de los hombres experimentan mucho dolor y mucho sufrimiento y con mucha frecuencia no se canaliza del todo bien pues este sufrimiento, que debe ser reconocido y que creo que no está de más interesarse por las dificultades que sufren. Sin embargo, sí que en muchas ocasiones este sufrimiento, este dolor se materializa en determinadas conductas que pueden ser abiertamente misóginas, como una forma de defenderse o de generar una distancia, ¿no?, con las mujeres, teniendo en cuenta pues el sufrimiento que han padecido. Y en ocasiones pues sí que ocurre lo que dices. Digamos que la comunidad incel está dentro de algo más amplio que se conoce como la Red Pill, que sería, podríamos decir, un movimiento o una comunidad más amplia en Internet que tiene la característica de que comparten una serie de criterios sobre lo que son las relaciones entre hombres y mujeres, sobre lo que son las mujeres, sobre lo que buscan las mujeres, que digamos es muy drástico. Yo creo que la Red Pill puede llegar a determinadas conclusiones, más o menos acertadas en algún caso, pero sobre todo se mueve en el terreno de los extremos. En ocasiones utilizan determinados estudios científicos o teorías de psicoevo, de psicología evolucionista, pero por lo general tienden a totalizar cuando llegan a determinadas conclusiones y muchas veces distorsionan muchas ideas que la psicología evolucionista pues tiene, ¿no? Sí, pero son muy categóricos en las afirmaciones con respecto al otro, ¿no? Y Carlos, yo entiendo el nacimiento de todas estas tribus digitales y demás, pero no dejo de tener la duda de, oye, hace 30 años, antes del auge digital, no sé qué edad tienes tú, pero tendrás mi edad, ¿no?, cercana, y tengo 32 ahora. Antes del auge de todo esto, al final, el menos agraciado también tenía más dificultades para encontrar pareja y el más agraciado en un círculo más pequeño, pero también tenía más facilidad. Quiero decir, los medios digitales también nos ofrecen muchas más ofertas, y ofertas no solo de gente que tiene, pues, es más guapo que tú o más guapa que tú, sino también de gente que está a tu nivel en muchos aspectos, a nivel socioeconómico, a nivel de apariencia. ¿Crees que de verdad existe más dificultad ahora que hace 30, 40, 50 años en encontrar pareja? Bueno, pues paradójicamente es así. Estamos en un momento en el que disponemos de una gran multiplicidad de medios para conocer parejas, pues todos tenemos en mente las aplicaciones de citas y la accesibilidad que supone, ¿no?, a la hora de conocer personas, pero no debemos quedarnos en eso. Al final, yo soy científico social y digamos que tratamos de explicar los procesos sociales, los cambios culturales, muchas veces a través de teorías un poco complejas, sobre modelos, referentes, ideas que se popularizan, y muchas veces se deja de lado las condiciones materiales. Y en ese aspecto, bueno, pues yo creo que las condiciones materiales en la mayoría de los casos explican ciertas transformaciones sociales, como son las revoluciones sexuales. Yo defiendo que estamos ahora mismo en mitad de una revolución sexual, la tercera revolución sexual. Cuéntame, ¿cuáles fueron la primera y la segunda? Sí, la primera revolución sexual es la que se dio en torno a la Primera Guerra Mundial. Entonces, en esta primera revolución sexual, hubo una gran mortandad masculina, los hombres debían ir a la guerra, las mujeres se quedaban sin este apoyo masculino, como suele ocurrir en las guerras. Entonces, digamos que las mujeres adoptaron un papel más activo en la sociedad, desarrollando trabajos que tradicionalmente habían sido asociados con los hombres, porque en estos momentos de crisis debe reorganizarse la sociedad. Y así fue. Entonces, estos papeles que adoptaron las mujeres más activos en la sociedad no solamente se circunscribían a cuestiones laborales, sino que adoptaban actitudes más activas en la seducción, en el agrado, ¿no?, a la hora de buscar pareja.
En buena medida, porque bueno, cuando hay una gran mortandad masculina, inevitablemente una de las consecuencias es que hay una competición intrasexual femenina muy grande, porque hay que disputarse los hombres que quedan. Entonces, eso suponía pues la disyuntiva de o adopto una actitud activa y trato de buscar una buena pareja, o corro el riesgo de quedarme sola en un contexto en el que una mujer para valerse por sí misma era mucho más complicado. Realmente eso justo que mencionas es un poco lo contrario a lo que la evolución nos tiene acostumbrados, ¿no? Que, corrígeme si me equivoco, que muchos machos, muchos hombres, pues luchan por unas pocas hembras, ¿no? O no siempre ha sido así. Cuéntame, ¿qué opinas? Pues mira, es un tema muy amplio y claro, digamos que podemos tener, hay que buscar el entendimiento entre las dos vertientes de la antropología. Una vertiente es la más vinculada con la biología, con la evolución humana, que tiene sus propias teorías, y la otra es la sociocultural, que trata de explicar o estudiar la diversidad cultural e inferir, pues a partir de entonces, si se quiere, ciertas teorías a través de la comparación o a través de la observación de cuáles son los patrones que se repite. Entonces, sí que es cierto que en determinados momentos de la historia de la humanidad solamente ha habido un grupo reducido de hombres que ha engendrado descendencia. Entonces se habla de que provenimos de un 20%, un 30%, un 15% de varones en un momento determinado pues tuvieron la posibilidad de engendrar hijos, y el resto quedó, se rechazó. Sin embargo, cuando observamos esto en las sociedades de cazadores-recolectores, por ejemplo, en la actualidad no encontramos que haya una mayoría de hombres pues, que no engendren descendencia o que no puedan casarse. Entonces, es un debate que está en discusión. Pero lo que está claro es que pues los hombres compiten por las mujeres, no tanto porque hay una escasez de mujeres. De hecho, la tendencia es que en la mayoría de las sociedades haya más mujeres que hombres, como sabemos, pero hay una dificultad para ser seleccionados por las mujeres, porque digamos que en general las mujeres adoptan un papel, yo no diría necesariamente pasivo, pero sí más sutil en el cortejo, en el que pues ofrecen determinadas señales y es el hombre quien tiende a acercarse, quien debe interpretar determinadas señales, y eso pues supone tener una serie de capacidades, habilidades y sobre todo proyectarlas, ser bueno en proyectarlas para poder ser seleccionado por las mujeres. Vale, y esa sería la primera revolución. ¿La segunda? Sí, la segunda revolución pues es la más popular, que es la de los 60, ¿no? Vinculada con el feminismo, con otros movimientos sociales, en la que fue el momento de desvincular hasta cierto punto la sexualidad de la pareja o del matrimonio. Entonces, se vincula con el movimiento hippie. Fue un momento en el que se optaba por la libertad, se proponía esta libertad de acción y donde sobre todo tuvo mucha dimensión pues todo lo que son las relaciones abiertas, el poliamor, las comunas de hippies, que ahora parece que vuelve a estar de actualidad. Luego si quieres hablamos de eso. Sí, entramos en poliamor, sí. Entonces, es un momento de libertad, un momento muy dulce que acabó. Y que eso conviene tenerlo en cuenta porque es más complicado de lo que parece. Y como comentaba, yo creo que las condiciones materiales son muy importantes y la irrupción de la segunda revolución sexual se explica a través de estas condiciones materiales. Si bien la primera se explicaba a través de la guerra y la necesidad de reorganizarse, en este caso no había una guerra, sino que se inventó algo llamado píldora anticonceptiva. Y esto es revolucionario porque redefine las reglas del juego en la seducción, en las parejas. Si no fuese por la píldora anticonceptiva, yo no creo que la segunda revolución sexual hubiese existido jamás. Vale. Y la tercera es la que estamos viviendo, que tiene ¿qué características principales? Bueno, realmente sí que últimamente empiezo a oír algunas personas que hablan de revolución sexual, sobre todo científicos sociales, pero creo que hasta hace poco estaba desatendida, o sea, no se había constatado de manera muy clara que estábamos experimentando una revolución sexual, que para mí no hay ningún género de duda en que es así. De nuevo, en ciencias sociales se habla de shock tecnológico, ¿no? Cuando en este caso las condiciones materiales de tipo tecnológico detonan una serie de cambios, una serie de cambios bruscos, que es lo que estamos padeciendo ahora. Vivimos en un momento de mucha libertad, sí que hay debates muy abiertos en torno a diferentes estilos de vida, como comentábamos antes, como pueden ser las relaciones abiertas, el poliamor y lo que se conoce como opciones no monógamas, que creo que es un tema que tiene mucha dimensión también.
Y esto, bueno, yo creo que efectivamente había un caldo de cultivo desde hará unos 20, 25 años, muy bien constatado por el sociólogo Zygmunt Bauman, que creo que bueno, era una persona muy adelantada a su tiempo, que con mucha claridad explicaba unos patrones, unas normas que hoy no pueden estar más de actualidad en cuanto a cuáles son los criterios a la hora de relacionarse con los demás y sobre todo de relacionarse afectivamente. Entonces, este shock tecnológico del que hablo no es otro que la irrupción de los smartphones, la estandarización de los smartphones. Entonces podemos empezar a vislumbrar esta revolución sexual aproximadamente a principios o mediados de la década pasada, en torno al 2014, 2013, 2015, cuando la gran mayoría, o incluso un poquito antes, cuando la gran mayoría de personas ya contaba con un smartphone y sobre todo cuando ya se popularizó toda una serie de aplicaciones como puede ser Instagram o puede ser las aplicaciones de citas. Entonces, esta nueva revolución sexual se caracteriza por la gran accesibilidad a la hora de relacionarse con potenciales parejas y por un cambio de criterio a la hora de buscarlas, ¿no? Entonces, en muchos aspectos ofrece toda una serie de posibilidades que pueden ser muy ventajosas y en otra proponen nuevos dilemas. Entonces, si quieres, podemos entrar en ello. Sí, ahora entraremos. Perfecto, pero antes quería preguntarte, ¿estamos ante una guerra de sexos? Yo creo que sí. De nuevo, cada vez escucho más personas que hablan de manera abierta sobre, bueno, compartimos este criterio en el que estamos en una guerra de sexos. Lo que no siempre estamos de acuerdo en qué consiste esta guerra de sexos. Pero vaya, ahora mismo a veces da la impresión de que estamos ante una especie de concurso televisivo en el que se trata de verificar hasta qué punto los hombres son mejores o son peores que las mujeres y viceversa. Yo quiero sobre todo, Carlos, entrar en las causas fundamentales de esta guerra. Existe un interés político, un interés social en que ambos sexos se polaricen. Entiendo que movimientos tribales como los incels contribuyen a esa guerra de sexos en la medida que pues posicionan a la mujer, ¿no?, como lo que hemos dicho antes, una persona pues demasiado selectiva con los hombres o que rechaza a los hombres. Pero ¿qué otras causas sociales hay de esta guerra? Bueno, por una parte, yo quizá no identificaría tanto a los incel como el polo masculino de esta guerra de sexos, que en parte tienen su parte alícuota de responsabilidad, sino a la Red Pill en general, ¿no? Como comentábamos antes, la Red Pill pues es una serie de criterios compartidos, políticamente incorrectos, que utiliza la metáfora de la píldora roja en contraposición a la píldora azul. Bueno, estamos hablando de la película de Matrix, en la que al tomarte la píldora roja, bueno, pues asumirías toda una serie de verdades incómodas, políticamente incorrectas, como decía, sobre lo que son las relaciones y en especial sobre lo que son las mujeres. Sin embargo, la píldora azul representaría pues estos criterios más o menos vinculados a la cultura popular, a la industria de Hollywood, se dice a veces coloquialmente a las relaciones de Disney, a los mitos del amor romántico o entendiendo el amor romántico como un mito, que no es lo mismo. Entonces, sin lugar a dudas, uno de estos polos de la guerra de sexos es la Red Pill, que es una comunidad pues que incluye a los incel, pero especialmente a los MGTOW y otras personas relativamente... ¿A los MGTOW. ¿Qué es? MGTOW. Men going their own way. Sí, ¿no? sí, que de nuevo tienen un alcance relativamente limitado. Pero dentro de esta Red Pill pues hay muchas personas más o menos bien definidas y comparten pues eso, ¿no? Un posicionamiento sobre lo que son las mujeres, sobre lo que son las relaciones. En este caso los MGTOW pues son hombres que deciden no tener relaciones con las mujeres o como mínimo no tener relaciones de pareja. Algunos de ellos sí que optan por tener relaciones sexuales porque aparentemente las relaciones con las mujeres serían un riesgo entendiendo que, bueno, pues habría una serie de herramientas legislativas a las que las mujeres podrían acudir en caso de, bueno, pues separación, divorcio, en caso de tutela de los hijos compartidos. Entonces, en cuestiones materiales, cuestiones legales, los hombres saldrían mal parados, digamos que tendrían todas las papeletas para salir mal parados de las relaciones y ellos pues llegan a la conclusión de que no conviene tener relaciones con las mujeres. Esta es su óptica dentro
dentro de su lógica, bueno, pues es la decisión que toman. Sin embargo, como digo, hay muchas personas dentro de la Red Pill que quizá no llegan a este extremo, pero sí que tienen un juicio bastante duro sobre lo que las relaciones y las mujeres son. Pero a eso choca un poco lo que acabas de decir sobre que no les merece la pena, por decirlo así, tener relaciones con mujeres, con el hecho de comentabas antes de los incels, que sí quieren dejar de ser incels. Entonces aquí hay como una disyuntiva, ¿no? ¿Queremos relacionarnos con las mujeres o le tenemos rechazo y no queremos relacionarnos con las mujeres porque no nos conviene, porque les tenemos miedo, porque nos vayan legalmente a jugarnos? Sí, correcto. Es una muy buena observación. Entonces, claro, dentro de esta Red Pill, como digo, pues hay grupúsculos con intereses que pueden estar relativamente o no enfrentados, pero comparten un criterio. Bueno, parte de los incel querrían dejar de ser incel en cuanto a que querrían tener éxito sexual, entendido de una manera relativamente abierta. Éxito sexual puede ser el hecho de tener la facilidad de poder tener relaciones sexuales con relativa frecuencia, ya sea de manera esporádica o con diferentes parejas, o bien, bueno, pues asentarse con una pareja. De hecho, bueno, incluso, como digo, dentro de esta comunidad que hay esta diferencia de criterio, a veces también hay enfrentamientos, ¿no? O debates en los que no siempre se comparten las conclusiones. Por lo tanto, dentro de la comunidad incel lo sabría que simplemente querrían tener relaciones sexuales sin necesidad de tener que pagar por ello y sentir que agradan de manera genuina por quienes son, y hay otros que, además de esto sí que querrían tener una pareja. Vale, o sea, sí que hay diferentes puntos de vista dentro de... ¿Y qué consecuencias sociales tiene esta guerra de sexos? Porque no puede ser bueno para nuestra sociedad. No lo es. Yo creo que esta guerra de sexos tiene un paralelismo muy evidente con otro tipo de enfrentamiento cada vez más acusado sobre izquierda-derecha que en Occidente y en especial en España, pero sobre todo en los países anglosajones, especialmente Estados Unidos y Canadá, bueno, pues se está produciendo, ¿no? Yo creo que estamos en un contexto en el que el intercambio de ideas en los debates se cataliza o se manifiesta en las redes sociales. Entonces, las redes sociales pues tienen muchas posibilidades, pero tienen características compartidas en la mayoría de los casos, como puede pasar en Twitter, ahora X o Instagram, en el que el algoritmo actúa no tanto para facilitar pues un intercambio libre de ideas o un debate más o menos respetuoso, sino que lo que trata de conseguir el algoritmo es que haya mucha interacción y que las personas participen mucho. Entonces, no recuerdo quién era que decía que cuando quería tratar de inferir alguna cosa, cuando tenía alguna duda sobre algo, escribía una consulta en Reddit y acto seguido con otra cuenta escribía una respuesta dando una solución absolutamente errónea a la espera de que viniese alguien a corregirle. Decía que era la manera más efectiva y más rápida de conseguir una solución a sus problemas. Y yo creo que las redes sociales con frecuencia actúan de esta manera relativamente maliciosa, en la que buscan este enfrentamiento porque es la manera más segura de que se produzca una interacción, ¿no? Donde se genere un intercambio de comentarios, de citas, de críticas. Entonces, las redes sociales en este contexto facilitan mucho que no tanto los discursos o las narrativas templadas, medidas, respetuosas sean populares, sino que tiende a dar más visibilidad a las ideas, las visiones más extremas. Totalmente. Y eso a veces genera una visión sobre lo que son las personas que es irreal. Porque si las ideas más extremas son las que tienen más popularidad o más visibilidad más que popularidad porque generan esa interacción que no tiene por qué ser interacción positiva, nosotros podemos llegar a pensar que, bueno, es esta una de las visiones primarias, ¿no? en este debate. Sin embargo, no es así. Lo que ocurre es que cuando hay algún tema de actualidad, las ideas más medidas, más mesuradas, más respetuosas, más mundanas, pues no se comparten porque no hay nada que decir, ¿no? Si hay un criterio compartido sobre elementos pues evidentes, ¿no? Primarios. Entonces, las redes sociales catapultan este debate y sobre todo este enfrentamiento. Favorecen que el intercambio de ideas no sea lo más productivo que pudiera ser. Y en el caso de la guerra de sexos ocurre exactamente lo mismo. Las ideas más extremas son las que tienen más popularidad, que no significa que sean las ideas con las que la mayoría de la población se identifica. Pero esto genera que
las personas de izquierda hagan una valoración, y además está muy bien documentado científicamente, hagan una valoración sobre lo que son las personas de derecha en cuanto a sus valores, en cuanto a sus pretensiones, y con las personas de derecha ocurre lo mismo. Entonces, en el caso de la guerra de sexos pasa algo muy parecido. Si bien un polo es el que está más o menos vinculado con la Red Pill y está capitalizado por figuras bastante populares como puede ser Andrew Tate o puede ser Yados en este caso, en el caso hispano, que bueno, digamos que trata otras temáticas más allá de las relaciones entre hombres y mujeres, pero bueno, entendemos que son figuras muy polémicas. Esto produce, como digo, pues que las personas que están a la otra orilla del río tiendan a pensar que el resto, en este caso pues los hombres, si eres una mujer, están empezando a radicalizarse o a asumir una serie de ideas que pueden ser peligrosas. Y esto puede ser así, porque bueno, sí que es verdad que hay determinadas ideas que tienen una visibilidad en cuanto, sobre todo ahora, ¿no? Que las mujeres te juzgan muy duramente en función del estatus socioeconómico que tienes, si no tienes unas características físicas determinadas, ni siquiera te dan la oportunidad de conocerte, y hay una parte de verdad en esto. Pero al final son discursos que se retroalimentan en las redes sociales y no son representativos de la mayoría de personas, como comentaba. Sí, bueno, me imagino que hay cierto paralelismo entre el movimiento Red Pill y el movimiento feminista más radical, ¿no? Es decir, son posturas extremas, cada una defendiendo unos derechos y una forma de ver el mundo y una forma de ver el otro sexo. Y que bueno, que al final no dejo de pensar que es un movimiento oposicionista, todo esto, al feminismo radical, o al menos parcialmente, ¿no? Has dicho una cosa antes que me ha dejado pensando, que es el tema de la interacción positiva y negativa. Los algoritmos en redes no distinguen entre si ese engagement viene de interacción positiva o negativa. Así es. Normalmente la interacción negativa hace más ruido y suele generar más visualizaciones y movimientos, pero sí que estaría muy bien que se pudiera de alguna forma que los algoritmos de estas plataformas pudieran sesgar diferenciar por interacción positiva o negativa, ¿no? Porque al final estamos creando una visión del mundo totalmente distorsionada en la que, bueno, y esto también pasa al encender las noticias, ¿no? En lo que parece que todo es malo, que el otro es malo, que el otro te ataca. Es una visión del mundo muy alienante, ¿no? Y muy amarga, como, bueno, muy pesimista en mi forma de verlo, ¿eh? Te quiero preguntar, hay algo que llama mucho la atención y es cómo usuarias de OnlyFans, por ejemplo, facturan, no todas, pero pues las mejores facturan, o las que más éxito tienen, mejor dicho, facturan una cantidad de dinero abrumadora. Estas plataformas como OnlyFans y otras muchas que hay, ¿se nutren también de este movimiento, de estos movimientos que hemos mencionado, en los que los hombres no pueden llegar a tener relaciones y por lo tanto pagan por ya no ver contenido explícito, porque eso está gratis en la red, sino por tener algún sucedáneo de relación, de contacto con mujeres atractivas? ¿Crees que eso nutre a estas plataformas? Bueno, yo creo que sí, en buena medida sí. Al final, este fenómeno de OnlyFans u otras plataformas más o menos comparables con esta, bueno, esta irrupción se debe a, como comentaba, la cultura digital de la imagen personal y, bueno, porque ha habido un retroceso de lo que supone la intimidad. Es decir, hace un par de décadas o unos 15 años, lo que entonces era considerado intimidad ya no lo es tanto, ¿no? Quiero decir, hace unos 20 años unas fotos de una chica en ropa interior o en bikini podía ser dos cosas, o una revista de lencería o de trajes de baño o algo más o menos vinculado con el arte, o en cualquier caso pues algo erótico, ¿no? Sin embargo, ya no es tan claro que eso sea así, ¿no? Incluso hay determinados tabús a la hora de determinar qué connotación tiene una foto o no. Entonces, creo que a través de las plataformas como Instagram, que han fomentado el que el usuario comparta fotos de sí mismo, el selfie, ¿no?, de manera repetida hasta el infinito, sin que haya un contexto social que explique el por qué se hace esa foto, creo que este tipo de dinámicas han fomentado que la intimidad recule en algunos aspectos. Veníamos antes de la red social de Facebook, en la que, bueno, si bien esto se podía producir, en general las imágenes que se compartían sí que se daban en un contexto social, y ahora no ocurre tanto así. Especialmente en Instagram tiene esta característica de que es una aplicación muy jerarquizadora, porque tú puedes observar
cuáles son los seguidores que tienes y a cuántos sigues. Entonces, en la medida en la que esta relación esté más desbalanceada, bueno, pues se puede llegar a determinar que eres una persona relativamente popular, que es algo que en Facebook no ocurría así, ¿no? Pues al final la amistad, o si tú tenías acceso a un perfil de un usuario, ese usuario también debía tener acceso a tu perfil, porque se producía pues esta amistad, esta relación bidireccional que en Instagram no ocurre. Entonces, eso ha fomentado, yo creo que la competición entre los usuarios, y una de las maneras de competir en una aplicación basada en la imagen pues es a través de fotos de tu propio cuerpo. Yo creo que Instagram ha sido la antesala de OnlyFans, ha favorecido que OnlyFans irrumpa, especialmente porque bueno, sabemos que hay un algoritmo en Instagram que premia la visibilidad en función de la cantidad de piel que haya expuesta. Entonces, ¿Piel? Correcto, sí. Esto, bueno, pues en este caso las personas de Meta lo negarán, pero está bastante avalado que es así. Entonces, Instagram ha favorecido esto. ¿Es Instagram o la empresa de Meta es maliciosa porque busca algún propósito concreto? Es una empresa privada que quiere ganar dinero y explota necesidades naturalmente presentes en el ser humano. Entonces, como digo, pues OnlyFans acaba de explotar esta necesidad y, bueno, por eso se explica su éxito. ¿Es un fenómeno que se nutre de las dificultades que hay para encontrar pareja o las necesidades que tienen un porcentaje indeterminado de hombres en encontrarla o en agradar al sexo opuesto? En buena medida sí, en buena medida es así. ¿Por qué? Porque hay hombres que deciden consumir OnlyFans en lugar de ver pornografía o algún tipo de contenido erótico. Porque OnlyFans con frecuencia ofrece la fantasía de la proximidad, la fantasía de la relación real, ¿no? De hecho, hay muchas usuarias de OnlyFans que en su bio plantean frases como "conóceme mejor", sí, o ofrecen algún servicio de uno a uno, ¿no? Sí, bueno, algún servicio de actuar como si fuesen una pareja real. Sin embargo, como sabemos, en muchas ocasiones, sobre todo las cuentas de OnlyFans que tienen que mueven a muchas personas, que tienen muchos suscriptores, muchas veces ni siquiera son ellas quienes se relacionan con sus patrocinadores, ¿no? Entonces, evidentemente, sí, digamos que se nutre de la necesidad de algunos hombres para relacionarse con las mujeres. Yo no creo que eso esté en la génesis necesariamente de la plataforma, pero bueno, sí, en buena medida es así. También de otro tipo de necesidades, como el gusto que encuentran algunas personas por ver sin ser visto, ¿no? Yo tengo un acceso exclusivo a ver un contenido que no todo el mundo tiene y ellos, o en este caso ella, no puede saber quién soy. Pero sobre todo creo que esta fantasía de la proximidad, en la que ya no es que haya hombres necesariamente que estén buscando a mujeres atractivamente, o sea, físicamente muy atractivas en esta plataforma, sino que la fantasía de pensar que esta chica podría ser cualquiera, que podría ser la vecina del quinto primera, les genera más satisfacción que el buscar una mujer con un estándar físico muy alejado de la realidad o muy alejado de lo cotidiano. Porque alimenta, como digo, esta fantasía de la proximidad, sí, y esta relación pseudo real cuando no lo es. Claro, y además sabes que no lo es, ¿no? Es decir, te crees tu propia fantasía, pero sabes que estás pagando y sabes que no le importa nada a la persona que está al otro lado más que tu dinero, ¿no? No sé, me parece un poco triste y sorprendente y digno de análisis. Vamos a pasar a hablar también de aspectos relacionales. Cuéntanos cómo funcionan las relaciones poliamorosas. Este tema está de actualidad, tanto en las relaciones poliamorosas como en las relaciones abiertas. Yo creo que hace un par de años aproximadamente que se puso de nuevo el tema sobre la mesa, cuando era una temática que había quedado relativamente relegada en un cajón de la historia, ¿no? Porque, como comentamos antes, en la segunda revolución sexual fue muy popular, pero pues por una serie de razones se dejó de practicar. Entonces, dentro de los diferentes modelos afectivos, la relación poliamorosa supone en la mayoría de los casos establecer relaciones afectivo-sexuales de manera presumiblemente horizontales. Es decir, puedes tener relación con la persona A y con la persona B y simultáneamente con la persona C. Incluso estas personas en sí pueden tener relaciones entre ellas y que constituya una red de relaciones relativamente horizontales, igualitarias, de manera que se permite tener relaciones sexuales, incluso se permite el estar enamorado de otras personas sin que aparentemente esto suponga un problema. Eso serían las relaciones poliamorosas. Creo que hay mucho que decir. Mi opinión al respecto
es que debe primar siempre la libertad de las personas para decidir cuál es el estilo de vida que quieren tener, y al final si es una relación entre, diríamos dos, pero podemos decir 3, 4, 5 personas adultas y hay consentimiento, pues creo que no se debe juzgar de manera personal a quien decida tomar esta decisión. Pero bueno, tanto las relaciones poliamorosas como las relaciones abiertas, que es el primo hermano, suponen una serie de retos, dificultades y ventajas, por qué no decirlo, que conviene tener en cuenta, ¿no? En el caso de las relaciones abiertas, la característica es que tú tienes una relación de pareja con alguien más y con una persona, y pues existe el pacto de que puedes tener relaciones sexuales fuera de la pareja. Esto creo que se plantea ahora como el epítome de la libertad y como una consecución social, ¿no? Y que como una lucha, como una reivindicación incluso, de manera que se pide a las personas pues que esto sea aceptado. Y lo que pasa es que aquí hay una parte un poco más compleja, y es que en ocasiones tengo la impresión de que se hace cierto proselitismo de estos estilos de vida alternativos. Se elogian demasiado o se enaltecen de alguna forma, ¿no? Sí, y no tendría por qué haber problemas con esto, pero sí que me he encontrado en algunas ocasiones que se trata de fundamentar las ventajas que presumiblemente tendrían estos estilos de vida o estas relaciones alternativas en presunciones científicas que son erróneas, ¿no? Y encontramos ahora, bueno, pues que se pone en duda que el ser humano sea monógamo, o no se pone en duda, sino que se trata de ofrecer una explicación alternativa, o se entiende que la monogamia pues es una suerte de imposición del social, cristianismo, cultural. Sí, sí. Y hay una parte de verdad, es decir, ¿la monogamia es una imposición social o es una imposición del cristianismo? Sí, sí que lo es, pero es que no solamente es eso, porque hay muchas otras, bueno, claro, es que es un debate muy amplio, ¿no? Pero hay una gran diversidad de sociedades que practican la monogamia, de hecho es la mayoría, aunque generalmente se dice lo contrario, y bueno, pues no son cristianas. Y es una imposición, bueno, es que hay una serie de prácticas, valores y creencias que son una imposición en todas las culturas, porque al final una cultura se construye a través del consenso de lo que se piensa y lo que se hace. ¿Cuál es la cultura más libre para que las personas tomen decisiones individuales sobre qué quieren hacer con su vida? Posiblemente la nuestra, a pesar de que genera mucha preocupación la falta de libertad que en ocasiones hay, como puede ser en este caso por los afectos, ¿no? Perdóname, Carlos, antes de seguir con monogamia, me encantaría preguntarte una cosa sobre las relaciones poliamorosas. Y es que si se jerarquizan de alguna forma las relaciones, es decir, si pues hay 4 personas que tienen relaciones horizontales, presumiblemente entre ellas, ¿están todas al mismo nivel de verdad? O al final me cuesta mucho entender la dinámica y la operativa diaria, ¿no? Estoy intentando hacer un esfuerzo. Yo tengo tres parejas. Es muy difícil que yo trate exactamente igual o con el mismo nivel de prioridad, afecto o deseo sexual a las 3. Creo que es casi imposible. No sé si piensas lo mismo. Pienso lo mismo, efectivamente. Sí, es así. A ver, realmente el amor, el enamoramiento tiene una serie de características, y entre ellas, algunas de las más evidentes, es la relación de exclusividad afectiva, de exclusividad sexual. Es decir, en una pareja hay un pacto más o menos expreso o no, en el que bueno, pues la sexualidad solo se comparte con la pareja, y la intimidad también. Aquí bueno, pues entra en debate qué es la intimidad o dónde empieza la intimidad, dónde acaba. Hay algo muy curioso, y es que bueno, generalmente a las mujeres les tiende a preocupar más que su pareja les sea infiel íntimamente que sexualmente. Por ejemplo, hay un caso bastante sonado que es el de Japón, en el que a través de encuestas se llegó a la conclusión de que la mayoría de las mujeres japonesas pudieran estar dispuestas a perdonar una infidelidad sexual, pero no perdonarían que su pareja se fuese de karaoke con otra mujer. De karaoke. De karaoke, porque al parecer en Japón, bueno, pues esta práctica del karaoke se vincula con una proximidad emocional, sentimental, que rompería las reglas de lo que supone esta exclusividad íntima que debes tener con tu pareja. Por lo tanto, si ya es bastante difícil llevar a cabo una relación monógama convencional con una pareja, porque a veces hay desacuerdos sobre lo que es una infidelidad o sobre lo que es apropiado o no lo es,
es mucho más complicado si tratas de replicar este pacto con varias personas simultáneamente. Además, como digo, cuando tú te enamoras tienes esta sensación de predestinación y de exclusividad que por definición es incompatible con las relaciones horizontales con otras personas de pareja, ¿no? Vamos a entrar en los conceptos de exclusividad o no exclusividad. Has dicho que el enamoramiento es exclusivo. O sea, que tú no puedes, si tú estás enamorado de una chica o de un chico, no puedes estar enamorado de otra chica en ese momento, en ese espacio y tiempo, ¿no? Es así, es así. Vale. De nuevo es un tema complejo y que está sujeto a debate, pero el criterio compartido en la ciencia es que generalmente, o la gran mayoría de las ocasiones, es así. Y esto es una cuestión, entiendo, donde la biología pesa mucho. Es decir, el cóctel hormonal de neurotransmisores y tal hace que solo veas a esa persona y todos hemos estado alguna vez enamorados y es verdad que en ese momento, que puede durar meses o puede durar 1 año o 2 años, no suele durar más, en ese momento solo ves a esa persona. Es que te puede poner delante la chica más atractiva del mundo que te da igual. Vale, eso la puedo compartir, pero ¿podemos sentir amor o afecto por varias personas a la vez? A ver, uno de los argumentos que tienden a defender las personas que participan en el poliamor es que del mismo modo que tú tienes una relación de amistad o una relación afectiva con un familiar y esta relación se puede replicar en otras, no tienes un solo familiar con el que compartes esta relación o un amigo, pues presumiblemente tú podrías replicar una relación de amor con otras tantas personas. Sin embargo, cuando se plantea esto, no se tiene en cuenta que el amor romántico, que no es un mito, es decir, no es una invención de la sociedad, que no significa que no haya mitos del amor romántico que deban ser tumbados, como determinadas conductas que no deben idealizarse o determinadas expectativas que quizás sería conveniente no valerte de ellas. No se tiene en cuenta que el amor romántico es un producto de la evolución humana. El amor romántico se caracteriza, como comentábamos, por esta exclusividad compartida, ¿no? de intimidad y de sexualidad con la pareja, por una razón, y es que a nivel evolutivo el hecho de que tú te enamores de alguien favorece que permanezcas a su lado y garantiza esta exclusividad sexual, que la descendencia compartida sea de ambos. En este caso, por parte del hombre, sea tuya. La mujer siempre va a tener esa seguridad en que la descendencia es suya, evidentemente es ella la que se queda embarazada. Sin embargo, por parte del hombre no es así. El enamoramiento es un mecanismo a través del cual se garantiza que la pareja permanezca junta el suficiente tiempo para que la descendencia compartida llegue a un nivel de desarrollo y de autonomía suficiente que en buena medida garantice la supervivencia de esta descendencia. Lo voy a explicar de otra manera. Hay diferentes estudios que tratan de cotejar hasta qué punto, cuánto tiempo, qué fases se dan en el amor, hasta qué punto se puede decir que estás enamorado de tu pareja y cuándo y cómo se transforma el vínculo en otro tipo de relación. Pero uno de los planteamientos es que, por lo general, el amor de pareja dura hasta los 4 años. ¿Por qué? En un contexto paleolítico, la mortandad infantil era mucho mayor que la de ahora, teniendo en cuenta que alrededor de la mitad de los niños, antes de los 4 años, o los 2 años, no llegan, no sobreviven. Entonces, una de las maneras para garantizar la supervivencia de la descendencia compartida es el enamoramiento. Es que en este caso hombre y mujer permanezcan juntos porque hacen una inversión parental compartida en esa descendencia. Por lo tanto, el amor romántico es un mecanismo para garantizar la supervivencia de esta descendencia compartida. No significa que se acabe a los 4 años, o incluso antes, sino que cuando llega a ese momento, pues digamos que se debe pasar una prueba de fuego para ver en qué se convierte este vínculo o si se renueva o no. Por lo tanto, creo que conviene tener en cuenta la utilidad del amor romántico y la importancia de la exclusividad en compartir esta relación romántica con una sola persona. Vale. Lo que pasa es que lo que tenía mucho sentido en ese contexto sociocultural paleolítico y más adelante, ¿no? Por la alta mortalidad infantil y demás, ahora en el contexto actual y moderno hay veces que no tiene tanto sentido, en el sentido de que hay parejas que no quieren tener descendencia y que en ese factor queda fuera de la ecuación. Correcto. Aquí entran otros modelos quizás intermedios entre relaciones anárquicas, poliamorosas y donde vale todo, ¿no? Podemos decirlo así, perdonadme si ofendo a alguien. Y la monogamia más clásica, ¿no? Que sería, por ejemplo, la exclusividad afectiva, pero no sexual. ¿Cómo ves este tipo de relación?
O sea, yo tengo solo puedo tener afecto contigo y me comprometo a que realmente a nivel afectivo no voy a buscar acercamiento con nadie, pero entiendo también que tengo deseo sexual por otras mujeres u hombres, dependiendo del caso, y negarlo sería ser deshonesto a la pareja, ¿no? Correcto. En primer lugar, yo te diría que creo que se plantea esto, como comentas tú, con frecuencia por parte de las personas que optan por las relaciones abiertas, en tanto en cuanto, bueno, pues consideran que es constreñir la libertad de las personas el hecho de limitarse a tener relaciones sexuales con tu pareja cuando tú tienes deseo por otras personas, ¿no? Y que sería una manera honesta de relacionarte afectiva y sexualmente el hecho de abrir la relación y poder mantener relaciones sexuales con los demás, y que, bueno, pues presumiblemente esta sería la mejor elección posible. Sin embargo, creo que conviene tener en cuenta que no siempre lo placentero es lo correcto. No quiero decir en este caso que sea incorrecto el hecho de que tú tengas relaciones con otras personas, pero no siempre lo que nos apetece más es la mejor opción. Quizá a mí me apetece cada día tomarme un pastel de chocolate de 3 kilos y, sin embargo, no significa que esa sea la opción que a mí me conviene más. Es lo que más me apetece, pero no es necesariamente la opción más saludable, más asequible o más sostenible en el tiempo. Entonces, cuando se dan estas relaciones abiertas en las que ambas parejas tienen la libertad de tener relaciones sexuales con diferentes personas, siempre defendiendo que debemos respetar la elección individual de optar por este estilo de vida si se quiere, hay una serie de riesgos y dificultades que por lo general no siempre se tienen en cuenta. Por una parte, es que el hecho de tener que renegociar las condiciones en las que esta pareja o estas relaciones fuera de la pareja se dan genera pues determinados conflictos cuando no hay criterios compartidos. En ocasiones, cuando se opta por abrir la relación, suele ser una de las dos personas quien plantea esto en la pareja y hay cierta resistencia por parte de la otra persona para aceptarlo. Hay algunas personas que se ven en la obligación de ceder y abrir la pareja por el temor a perder a esa persona. Al final, cuando estás enamorado, bueno, pues optamos por cedemos en algunos. Correcto, que si lo analizamos desde un punto de vista racional, no siempre es ventajoso para ambos, ¿no? Esto por un lado. Y luego hay un tema interesante, y es que tú no puedes elegir solo compartir tu sexualidad y no la afectividad con otras personas fuera de la pareja por una razón evidente, y es que no eliges de quién te enamoras. Es decir, a través de las sucesivas revoluciones sexuales hemos aprendido que la sexualidad puede estar desvinculada de la afectividad, y puede estarlo, pero por lo general son cosas que suelen ir unidas. ¿A dónde quiero ir a parar? Cuando tú tienes relaciones sexuales con otras personas o con personas, se segregan una serie de hormonas como es la oxitocina. Ya no se suele hablar de que cuando tú experimentas un orgasmo con alguien se segrega esta hormona de la oxitocina que favorece la vinculación emocional, afectiva con esta persona, pero va mucho más allá de eso. No solamente cuando tienes un orgasmo, sino el simple hecho de estar piel con piel desnuda entre dos personas, ya segrega esa oxitocina. Por lo tanto, hay un riesgo evidente de enamorarte de otra persona a través de estas relaciones sexuales que tengas, porque tú no puedes elegir eso. Nosotros no elegimos de quiénes nos enamoramos. Así que hay, por una parte, podríamos decir, estas dificultades de renegociar constantemente los términos en los que esta relación se da. Las dificultades que puede tener una de las dos personas en aceptar este nuevo modelo de relación, y por otra el riesgo de que la pareja se pueda desvanecer en la medida en la que conoces a alguien que te despierta una serie de sentimientos que fácilmente tú no has planeado y que atenta con la pareja principal. Por lo tanto, conviene tener en cuenta todos estos riesgos cuando se practica este estilo. ¿Y no piensas que, o sea, comparto que hay un riesgo inherente a tener relaciones sexuales con otras personas que no son tu pareja, a enamorarte, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, lo que también planteo es que ese riesgo está también si no tienes relaciones sexuales. Es decir, tú te puedes enamorar de la panadera porque te trata muy bien, porque tiene pues un feeling especial, claro, o de alguien sin llegar a intimar, y muchas veces el quiero y no puedo como que genera más atracción todavía, ¿no? Entonces, sí y no, en el sentido de que es verdad que estás poniendo continuamente, voluntariamente, el vínculo en riesgo, pero a veces me da la sensación de que la prohibición o
el quiero y no puedo genera más riesgo que el tener libertad y poner en riesgo el vínculo a sabiendas de. No sé si me explico. Claro, al final, bueno, pues como decíamos, pues esta opción es perfectamente lícita y evidentemente la monogamia o las relaciones convencionales pues tiene una serie de dificultades y de riesgos de igual manera, ¿no? Bueno, hablaremos de eso, sí. Pero vaya, creo que es interesante tener en cuenta que en la mayoría, o sea, de manera, si echamos la vista atrás, históricamente la mayor parte de las personas han tenido este tipo de vínculo, han sido monógamos. Sí es cierto que se suele decir que la mayoría de las sociedades son polígamas, que no es lo mismo que relaciones abiertas. Yo creo que muchas veces se confronta monogamia con relaciones abiertas o poliamor, cuando desde un punto de vista antropológico sobre lo que es la humanidad en sí, no creo que sea el debate en realidad, o no ha sido el debate hasta ahora, ¿no? Ancestralmente se planteaba monogamia versus poligamia, que en la mayoría de los casos que se da esta poligamia es poliginia, es un hombre con diferentes mujeres. Sí que es cierto que la mayoría de las sociedades aceptan la poligamia, pero eso no significa que la mayoría de los hombres llevan a cabo esta poligamia, sino que en torno a un 10, un 5% de los hombres la llevan a cabo, con alguna excepción. En África Occidental sí que es más habitual y este porcentaje puede llegar hasta el 20%. Quiero decir con esto que como la monogamia ha sido la elección más extendida por la mayoría de las personas, ¿debemos ceñirnos a este modelo afectivo? No necesariamente, pero creo que además en nuestro caso, en Occidente, tenemos un acervo cultural cristiano, que este argumento es muy socorrido para explicar muchas cosas, pero es un hecho evidente, que propone lo que las relaciones afectivo-sexuales son. Y en muchos aspectos nos hemos desquitado, ¿no? Hemos conseguido que la religión pues, no fisgue las sábanas de las personas, pero hay una serie de valoraciones que se mantienen en pie, como es la presunción de que una pareja que funciona o un matrimonio debe mantenerse hasta el final de sus vidas para extraer la conclusión de que ha sido una pareja exitosa. Y creo que conviene tener en cuenta que la ruptura es una posibilidad que es muy habitual incluso fuera de Occidente, ¿no? Las sociedades que optan por la monogamia, digamos que cuando la mujer, es un tema muy extenso, pero cuando la mujer tiene libertad económica, cuando la mujer no depende del hombre, especialmente, se producen más divorcios, porque, bueno, pues evidentemente es mucho más fácil tomar esa decisión si no dependes de tu pareja. Y en torno al 30 y largo por ciento de los divorcios, de los matrimonios, tienden a disolverse. Casi la mitad, ¿eh? Sin embargo, en España es mucho peor, en Occidente es mucho peor, ¿no? Estamos hablando, ya hay algunas estadísticas que hablan incluso de que 7 de cada 10 matrimonios se disuelven. Entonces, en las sociedades en las que se da este 40%, pues una vez la relación acaba, simplemente se inicia otra y no hay mayor problema en la mayoría de las ocasiones. Lo que pasa es que cuando nosotros analizamos lo que es la monogamia, si es que no se ha mantenido esta relación hasta el final de los días, se entiende que es una relación fallida, ¿no? Que es una relación. Mi padre, en alguna ocasión, que mis padres están divorciados desde hace muchos años, comenta, y creo que es muy habitual hacer este tipo de aseveraciones, que él tuvo un matrimonio fallido. Y puede que lo tuviese, pero el hecho de que acabase el matrimonio no significa necesariamente que fuese un matrimonio fallido. Entonces, pero bueno, es una connotación cultural antigua, ¿no? De nuestros padres de para toda la vida, ¿no? El matrimonio, y esto también tiene mucho de religioso, el matrimonio para toda la vida, ¿no? Hasta que la muerte nos separe, ¿no? Claro, es aquí donde quiero ir a parar. Entonces creo que es interesante. Hay personas que, bueno, pues optarán por otros estilos de vida y, como digo, debe respetarse, pero hay algunos aprendizajes que debemos hacer, ¿no? Como comentaba antes, que hay determinadas conductas que no deben idealizarse y, sobre todo, que debemos tratar de ser feliz la mayor parte del tiempo que permanecemos en pareja, sin ansiedad o preocupación por qué ocurrirá cuando este vínculo acaba, si es que acaba, o cuando la pareja se disuelva. Claro. Sí, bueno, haciendo un recap un poco de lo que hemos dicho hasta ahora, pues estos nuevos estilos relacionales que generan mucho rechazo también por cierto sector de la población, y esto lo podremos ver en comentarios cuando se publique este episodio, rompen un poco con ese molde cultural y con esa, al final, única posibilidad, ¿no? Que se planteaba antes, que era las relaciones son así, o tienes esto, y si no, eres un paria, estás excluido de la sociedad, porque eso es... rompe un poco con eso, y creo que en ese sentido el que haya otras opciones relacionales me parece bien,
pero evidentemente cualquiera de las opciones planteadas tiene sus pros y sus contras. Correcto. En cuanto a la monogamia, para mí el pro más claro es el de tener una seguridad en cuanto a criar y proteger la descendencia y garantizar su prosperidad. Y quien quiera tener una descendencia, pues creo que esto es el modelo más sencillo, cómodo y seguro, ¿no? Y probado y testeado. Después también quizás la tranquilidad mental de tener... proteger el vínculo de esta forma, ¿no? Con estas exclusividades, las dos, afectiva y sexual. Pero después los contras son también están, ¿no? Los que hemos comentado. Entonces, no sé si llegaremos a un punto en el que se pueda tener lo mejor de los dos mundos. Es difícil. Yo creo que la vida también es decidir y prescindir de cosas. Pero bueno, que cada uno pues vea el abanico que tiene delante y elija, ¿no? Claro, mira, justo ayer hablaba con mi colega Aleix Canamasas, de la polilla de Darwin, que es antropólogo y biólogo también, que me acompaña en esta ocasión, sobre bueno, que hay diferentes estrategias reproductivas también en el reino animal en general, en la que se da una alta fecundidad o una baja fecundidad y una alta o baja inversión parental, ¿no? Entonces, por lo general, cuando hay una alta fecundidad por parte de diferentes especies, o en el caso del género humano también se da, hay una baja inversión parental. Entonces, yo creo que los modelos afectivos alternativos como las relaciones poliamorosas o las relaciones abiertas están más vinculadas con esta alta fecundidad, aunque al final no se materialice el que tengas hijos porque, bueno, pues contamos con métodos anticonceptivos, pero es mucho más difícil ya no solamente cuidar el vínculo, como tú comentabas, o como creo entender que decías. Sí. Con esta persona o estas personas, sino que en caso de que tuvieses, desde un punto de vista evolutivo, en caso de que tuvieses esta descendencia, habría una inversión parental menor. Y por lo general son estrategias reproductivas que pueden funcionar mejor o peor, depende del contexto, pero creo que el vínculo de A2 es una característica del animal humano, en definitiva. Y al final, bueno, pues es una estrategia reproductiva que ocasionó que fuésemos más dados a la cooperación, más abiertos al diálogo, incluso hay quien defiende que nos hizo más inteligentes. Esto hay que lo pueda entender como una falacia biologicista, pero a mí yo creo que por lo general hay más visos de que tus relaciones tengan éxito si tienes en cuenta lo que el ser humano por definición es, que no significa que la poligamia u otros modelos pues no puedan funcionar, y de hecho funcionan y han funcionado. Vale. Y la pregunta del millón que todo el mundo está esperando es: ¿puede la antropología contestar la pregunta de si somos monógamos o polígamos por naturaleza? Yo creo que esta pregunta ya ha sido en realidad respondida. Creo que el ser humano es monógamo por naturaleza y es capaz de adoptar otras estrategias reproductivas si las condiciones propician que se den. En este caso, pues como hablábamos antes, por lo general la mayoría de las personas son monógamas, con un porcentaje de un 10 o un 15% de hombres de ciertas sociedades que son polígamos, que no necesariamente, de hecho, este modelo de relaciones abiertas o de poliamor en un contexto más amplio, yo no lo sé, quizá no he sido capaz de llegar, pero no lo he visto replicado en otras sociedades. O sea, yo no he visto ninguna sociedad en la que haya un vínculo afectivo entre dos personas de exclusividad, pero sexual, pues sí que se pueda llevar a cabo. Sí que con otras personas, sí que hay prácticas muy particulares en determinadas sociedades, pero al final esta tolerancias de tener relaciones sexuales con otras personas siempre está sujeta a rituales o vinculadas con determinadas creencias religiosas o presunción sobre lo que es la reproducción, ¿no? Hay algunas sociedades que cuando la mujer queda embarazada, esta mujer tiene relaciones sexuales con pues, toda una serie de hombres de la misma comunidad bajo la creencia de que el semen de estos hombres contribuyen a que el feto crezca, ¿no? o que sea más fuerte. Entonces sí que hay una gran diversidad de prácticas sexuales, pero no es tanto que tengan estas prácticas por placer o sujeto a la libertad, sino que hay unas creencias que fundamentan estas prácticas. Hay algunas sociedades también que sí que toleran estas relaciones sexuales fuera del matrimonio o de la pareja, pero, como digo, sujeto a festividades concretas, muy regulados a través de normas, como que solo puedes tener relaciones con
pues la familia de tu pareja, la familia masculina en este caso, ¿no? Que puede tener una lectura interesante en tanto que, bueno, tú como hombre puedes tolerar, tienes más facilidad para tolerar que esa mujer, que tu mujer en una festividad concreta, vamos a suponer que se hace una vez al año, tenga relaciones con tu hermano porque la descendencia que pudiera engendrar comparte una buena parte de tus genes, ¿no? Entonces habría más facilidad para aceptar esto y no significa que no haya ciertas dificultades o que no haya celos. Vale. ¿Y cómo concilia el que la monogamia sea la opción por defecto o la que, pues como has dicho, no tenemos más tendencia natural, con el hecho de, que has dicho antes, de la altísima prevalencia de divorcios en Occidente y la altísima prevalencia también de infidelidad, cuando no existe ese divorcio o no se llega todavía a ejecutar? ¿Cómo concilian estas dos cosas? Bueno, claro, cuando hablamos de monogamia tenemos que tener en cuenta que yo diría que ahora mismo la hipótesis o la propuesta más aceptada en la antropología es que el ser humano somos monógamos seriales, es decir, que iniciamos una relación, podemos engendrar hijos o no, y cuando acaba iniciamos otra relación, entonces no las tenemos simultáneamente. Por otra parte, cuando hablamos de monogamia, es interesante en algunos casos diferenciar entre monogamia social y monogamia sexual. Es decir, una cosa es el vínculo que tú tienes con tu pareja y otra cosa es lo que luego ocurra con la sexualidad. Sí que hay, al final el tema del adulterio pues tiene su propia dimensión y se puede interpretar como un síntoma de que la pareja no funciona o no, o una ansia de libertad. Pero vaya, en la mayoría de las sociedades que yo tengo la oportunidad de conocer, este adulterio se da a espaldas de la pareja. En alguna ocasión pues, se puede hacer más o menos la vista gorda, pero esto no determina necesariamente que la pareja no funcione, sino que es una estrategia reproductiva como cualquier otra. Igual que la poligamia es una estrategia reproductiva o la monogamia, el hecho de mantener la monogamia social tiene unas ventajas evidentes y si además tiene sexualidad fuera de la pareja, pues puede tener otras ventajas, ¿no? Evolutivamente se entiende que la mujer en ocasiones ha utilizado el sexo como una manera de favorecer vínculos con otras personas para construir redes de apoyo, obviamente no de manera no de manera consciente la mayoría de las veces, ¿no? Para construir vínculos de apoyo, incluso para establecer lazos con otras personas u otros hombres, en este caso, en perspectiva de que hay una garantía de apoyo si es que el hombre... El principal falla. Correcto, ¿no? Tenemos que entender pues, que estas prácticas se dan en un contexto paleolítico en el que los hombres tienden a desarrollar las prácticas que suponen mayor exposición al riesgo, como puede ser la caza de grandes mamíferos o la guerra. Entonces, la probabilidad de que tu marido pues, muriese era relativamente alta, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una estrategia reproductiva más en la que la infidelidad o el adulterio pues tiene su utilidad y el hecho de que el hombre sea adúltero pues tiene otra, no va tan vinculado con los vínculos, sino que el hombre hace una inversión en el acto sexual mucho menor que la mujer, porque como sabemos la mujer tiene la carga reproductiva, cuando se queda embarazada durante 9 meses tendrá que alimentarse a ella y a su hijo con el evidente estado de vulnerabilidad que supone, incluso una vez lo tiene, pues esto se mantiene, ¿no? Y el hecho de que el hombre no tenga que hacer no tenga por qué invertir en esta descendencia compartida, pues supone grandes ventajas. Así que tú puedes tener tu pareja y tener relaciones con otras mujeres, de manera que estás favoreciendo tener más descendencia, que al final es lo que tus genes quieren, transmitirse de la manera más efectiva y si puede ser más numerosa. Por lo tanto, son estrategias que se mantienen a día de hoy porque funcionan. Han funcionado, han cumplido un papel que han favorecido que se mantengan hoy en día. Evolutivamente han tenido un interés. Hay un libro muy bueno, que no sé si habrás leído, sobre el tema de la infidelidad, con una perspectiva muy profunda y científica, que es de Esther Perel, que se llama The States of Affairs. Y es curioso porque la infidelidad toma un prisma muy diferente según la cultura. Hay culturas que prácticamente la aceptan, hay culturas que la juzgan duramente, pero es algo que está presente en todas las culturas y a unos niveles muy, muy elevados, ¿no? Es un fenómeno curioso. ¿Y hay algún otro factor social actual, contemporáneo, que creas que justifica el creciente número de divorcios? O al menos, no sé si están en ascenso, pero el alto número de divorcios. Bueno, yo creo que es un tema muy amplio y seguro que hay muchas cosas que decir, pero yo creo que históricamente el vínculo de pareja, en el caso de Occidente, siempre ha sido una opción ineludible a través de la cual
realizarse, no tanto realizarse como persona quizá, pero sí participar en la sociedad en tanto en cuanto, bueno, pues formas una familia, al final la familia es el principal núcleo socializador de la sociedad, entonces es lo que hay, ¿no? Es lo que había, pues la manera que tenemos de relacionarnos con la sociedad, de participar en ella es a través de la formación de una familia, y siempre ha ido este interés por encima de qué tan satisfactorio es tu vínculo de pareja. Sin embargo, esto ha cambiado, ¿no? Yo creo que la medida en la que hay ciertas necesidades más o menos cubiertas, ya no necesitamos, aparentemente, ¿no? La familia para que nuestras necesidades más primarias están cubiertas. Yo creo que hasta cierto punto sí que es así, pero estamos en un momento, no es que seamos muy virtuosos o muy igualitarios, pero sí que hay ciertas necesidades como de protección, de asistencia a través de los cuerpos de seguridad, a través de la seguridad social, como es en este caso, ¿no? Para atenderte en caso de que lo necesites, o incluso las residencias que suponen que la familia pase en un segundo plano cuando se refiere a esta protección y asistencia. Entonces, creo que una vez la familia ha perdido su importancia, también creo que la producción de bienes y servicios es más barata porque la tecnología facilita esto. Cuando la familia ha dejado de ser la principal asistencia para garantizar la supervivencia, se reinterpreta lo que la familia y en consecuencia la pareja es. Entonces, estamos en un contexto en el que la pareja debe ser un vínculo placentero a través del cual realizarnos. Y esto se vincula con el derecho a ser feliz, con el derecho a amar y ser amado. Entonces, eso inevitablemente genera una serie de expectativas que antes pues, no se tenían, porque el estilo de vida pasaba ineludiblemente por tener una pareja, tener hijos, y bueno, pues nuestros abuelos y abuelas generalmente tenían matrimonios pues, que comparado con la actualidad, pues digamos que hacían aguas en muchos aspectos, ¿no? Pues empezando por determinadas prácticas muy conservadoras que hoy en día pues están muy mal vistas, pero simplemente la gente se resignaba, tanto hombres como mujeres, pero especialmente las mujeres, porque había esa dependencia económica que ahora pues no se tiene. Entonces, la relación no tiene por qué mantenerse tanto en el tiempo porque no existe esta dependencia económica, porque la relación no ofrece... no se vincula con la familia en tanto en cuanto la familia es la manera inevitable a través de la cual pues, debes convivir y te ofrece esa supervivencia. Y luego, bueno, pues hay todo un contexto de redefinición de lo que es la pareja, de cuáles son las expectativas que debieras o no tener a través de las aplicaciones de contactos. Yo creo que, volviendo al tema de las relaciones abiertas, este debate se ha vuelto a abrir por la gran conectividad y accesibilidad que ofrecen estas aplicaciones o redes sociales a la hora de conocer personas. Y claro, cuando tú tienes mucho donde elegir, que quizá esto ocurre más acusadamente entre las mujeres, cuando tú tienes mucho donde elegir, eso inevitablemente redefine tus expectativas y puede generar nuevos problemas, ¿no? Cuando, según la paradoja de la elección de Barry Schwartz, en la medida en la que tú tienes muchas elecciones, tendrás una mayor insatisfacción con la elección que tomes, porque cuesta conformarte con lo que es suficientemente bueno y no puedes evitar generar la duda de si otra elección hubiera sido mejor. Así es. Luego, yo creo que Simon Bauman es muy bueno también a la hora de tratar este tema en su libro de Amor Líquido, cuando plantea bueno, pues que en la actualidad, y estamos hablando de un libro de hace 20 años, en la actualidad nos relacionamos en red y los vínculos emocionales son mucho más débiles, mucho más superficiales por lo general que en el pasado, porque no queremos anudarnos muy firmemente a una persona para favorecer el poder mantener relaciones con los demás. Entonces, inevitablemente, digamos que las relaciones son más volátiles porque cuando no nos colma la calidad de la relación, buscamos consuelo en la multiplicidad de relaciones. Sí, es muy interesante el tema de las expectativas porque, claro, decías, relaciones de nuestros abuelos y bisabuelos. El tema de la felicidad muchas veces estaba en un segundo plano o tercero, o era algo a lo que aspirar después de la muerte, ¿no? En el contexto más religioso. Claro. Y se resignaban a lo que había y ya está. Pero es verdad que hoy en día, pues bueno, no nos resignamos, queremos ser felices ya. Si vemos que algo no nos cuadra, no nos encaja, tenemos muchas otras opciones. Entonces, todo es más volátil, todo es más líquido y todo es más inmediato, ¿no? Al final, como las redes sociales. De hecho, esto vincula con una pregunta que te quería hacer sobre el auge de citas rápidas. O sea, ¿qué efecto tiene el hecho de que estemos
constantemente pasando personas como si fueran vídeos de TikTok y descartándolas o aceptándolas simplemente por criterios físicos, a nivel de psique, a nivel de... Sí, hay un libro de Núria Viladomat que se llama Solteras y encantadas, en catalán, desconozco si está traducido, tuve la oportunidad de hablar con ella hace un tiempo, tuvimos una larga conversación por teléfono, y ella trataba de explicar sus experiencias en este tipo de aplicaciones de citas y experiencias compartidas con otras mujeres, sobre todo dificultades, y ella proponía que las mujeres hasta cierto punto se han masculinizado, es decir, que... si bien para los hombres, como sabemos, el aspecto físico, la imagen en las mujeres pues era muy importante a la hora de elegir una pareja, porque los hombres somos muy visuales, las mujeres hasta cierto punto han emulado esta práctica y eso pues supone toda una serie de cambios en las relaciones. Por lo tanto, ¿qué ha supuesto para nosotros este tipo de aplicaciones? Yo creo que ha favorecido ciertas prácticas que no agradan a nadie, o a la mayoría de nosotros. Creo que muchas mujeres, después de años utilizando las aplicaciones de contacto, se han dado cuenta de que no son para ellas, después de pues, sucesivas experiencias negativas. ¿Cómo cuáles? Bueno, pues el tan conocido como ghosting, ¿no? Que es, al final, cuando un problema se repite y es compartido por muchas personas, pues acuñamos un término para identificarlo, para definirlo, ¿no? Defínelo para quien no sepa qué es. Bueno, el ghosting sería esta práctica en la cual especialmente después de relacionarte con una persona, especialmente si has tenido relaciones sexuales, pues esta persona desaparece. El contacto se desvanece, rehuye o simplemente pues no hay interés por parte de la otra persona en volver a verte. El funcionamiento de las aplicaciones de contactos han favorecido que las mujeres en general se guíen por la imagen como criterio de selección, también teniendo en cuenta que en las aplicaciones de contacto como Tinder, pues cerca de 2/3 de los usuarios son hombres, lo que supone que hay una gran diversidad de hombres para elegir. Cuando a ti te ponen una pantalla delante, aunque las mujeres tienen una capacidad de elegir a los hombres muy detallada, muy compleja, es un mecanismo, es una herramienta mucho más sofisticada a priori que la de los hombres. Si la principal variable que les pones a una mujer que tiene una herramienta para inferir determinadas capacidades, habilidades, si le pones una imagen, lo que va a hacer es ser muy selectiva con la imagen. Entonces esto ha favorecido que haya un pequeño segmento de hombres en estas aplicaciones extremadamente atractivos que tienen un acceso ilimitado a las mujeres. Una especie de hipergamia digital. Podríamos llamarlo así. Y esto ha favorecido pues, que los hombres, cada cierto tiempo va cambiando la estadística, se hablaba antes de un 20%, la última que vi pues creo que se hablaba de un 5, incluso un 4,5, una cosa así. Son hombres que tienen una gran facilidad para tener relaciones sexuales porque las mujeres, no es que lo hagan de manera maliciosa, pero siendo más selectivas que los hombres en general, volviendo al tema anterior de la carga reproductiva, de que las mujeres se quedan embarazadas, tienen que ser por definición más selectivas a la hora de buscar una persona con la que tener un encuentro sexual. Obviamente esto no se hace de manera consciente, pero al final es la tendencia generalizada, ¿no? Es una estrategia reproductiva. Por lo tanto, en este contexto hay una tendencia a que las mujeres elijan hombres extremadamente atractivos y eso ha favorecido que los hombres que se encuentran en este segmento opten por una estrategia reproductiva que consiste en que el principal vínculo que mantengan con las mujeres sea el de sexo casual. Muchas veces de una manera llevado a cabo de una manera muy impersonal, muy centrados en su placer, en su satisfacción y no tanto en el placer de su pareja. Y una vez han conseguido esa relación sexual, pues se produce este famoso ghosting. ¿Hay mujeres que este tipo de relación les gusta y les funciona? Sí. Generalmente por un tiempo determinado, ¿no? Porque por lo general la mayoría de nosotros a largo plazo lo que queremos es tener pareja. Y creo que esto ha generado mucha insatisfacción en las mujeres que durante años incluso no han quizá tenido la suerte de darse cuenta de a través de en qué prácticas han participado y no han sabido identificar que por lo general un hombre que es extremadamente atractivo, sobre todo en relación a ti, que a veces es difícil, ¿no?, determinar qué tan atractivos somos, favorece que se dé un tipo de dinámicas en las que la otra persona, pues está en una situación que no vamos a compartir, no van
van a compartir criterio, ni van a compartir intereses y que simplemente las utilizan, ¿no?, para tener relaciones sexuales. Y por parte de los hombres genera una insatisfacción, una expectativa no resuelta en la cual muchas personas, ¿no?, tanto hombres como mujeres, puede ser que nos validemos socialmente a través de qué tanto agradamos al sexo opuesto. Y hay hombres que se encuentran, muchas veces sin ser conscientes, en mitad de una competencia intrasexual masculina voraz, porque hay solamente un tercio de los usuarios serían mujeres, por lo tanto, inevitablemente, tienes que disputártelas con el resto de hombres, y cuando no tienen los resultados que ellos esperarían o que ellos les gustaría, pues eso genera un cuestionamiento sobre quién soy, sobre qué tan agraciado soy o qué tan atractivo soy. Y además yo creo que estas prácticas que se producen en el ciberespacio, por así decirlo, pueden tener su eco en la realidad, ¿no?, en contextos sociales reales, ¿no?, en la medida en la que tienes acceso a un smartphone que te permite conocer a una gran multiplicidad de personas, es posible que no des la oportunidad a según quién y cómo porque no lo necesitas, porque la comodidad que ofrece el smartphone pues es muy atractiva. Sin embargo, por lo general, la mayoría de mujeres, te diría, prefieren conocer a un hombre en un contexto social real y no en las aplicaciones de contactos. Así que tarde o temprano, yo diría que la mayoría de las mujeres preferirían conocer a un hombre en un contexto social en el que les permita ver ya no qué tan guapo es a través del teléfono, sino otras características. Correcto, ¿no? Características sociales, cómo trata a las demás personas, dónde se sitúa en el grupo y cuestiones tipo comunicación no verbal, ¿no? Que te permite es el segundo paso de las aplicaciones de citas, ¿no? Hablamos, mantenemos una conversación y quedamos y vemos un poco ese tipo de actitudes, características. Claro, pero aunque es así, inevitablemente en las aplicaciones de citas favorecen que se dé un itinerario repetitivo en el que parece que estás en una rueda de la que no puedes salir, ¿no? Empiezo a hablar con un hombre, empezamos a hablar de sexo, que es muy habitual ya en la misma aplicación, quedamos, tenemos relaciones sexuales, y luego desaparece, o quedamos y de nuevo tengo que explicar quién es, quién soy, a qué me dedico, ¿no? Cuáles son los elementos que me definen como persona, la otra, y hay muchas mujeres que, especialmente mujeres, que llegan a la conclusión de qué rollo, ¿no? Qué palo, otra vez de nuevo, ahora iniciar todo este protocolo, ¿no? Para que quizá al final el resultante no sea satisfactorio. Sí, invertir demasiado esfuerzo para después pues tener que otra vez girar las ruedas, ¿no? Y empezar otra vez el ciclo. Entiendo. ¿Cómo se llamaba el libro de Nuria que has dicho? Solteras y encantadas. Vale. ¿Crees que el número de solteras, mujeres solteras, ha crecido en los últimos años? Bueno, es un hecho. En los últimos 20 años hay aproximadamente el doble de mujeres solteras, si no me equivoco, de 30 a 40 años, que en el 2002, 2003. ¿Y es porque no encuentran pareja? ¿Es porque no quieren tenerla? ¿Es porque no encuentran la pareja que sus expectativas quieren? ¿Es porque no quieren ya casarse y tener hijos? ¿Por qué? Es por todo ello. Lo que pasa es que la dificultad estriba en, identificar cuál es la razón principal. Yo recuerdo que me encontré el año pasado con un artículo del periódico que analizaba este hecho objetivo en el que hay pues el doble de mujeres y trataba de ofrecer una explicación en la cual se llegaba a la conclusión de que al final si las mujeres no tienen pareja o tienen menos parejas que antes es porque ensayan las relaciones igualitarias, porque se han deshecho del estigma de la soltería, porque ya no quieren tener una familia o no quieren tener una familia perfecta y prefieren realizarse profesionalmente, por ejemplo, o no necesariamente, ¿no? Realizarse a través de otras actividades, otras prácticas y inevitablemente pues sí, pues habrá un segmento de mujeres que hacen esto, que optan por ello, pero yo creo que no podemos interpretar este dato simplemente a través de esta óptica relativamente positiva, en tanto en cuanto es una decisión que se toma. Yo creo que este dato enmascara ciertas dificultades de las que no siempre se habla y conviene tenerlo en cuenta. En este caso, este artículo, pues trataba de positivizar la soltería, entiendo, creo que la intención era muy buena y al final el estigma de la soltería es evidente, especialmente en las mujeres, cuando están en su última etapa fértil, pues hay una presión social, ¿no? Eso claro. Es indiscutible, ¿no? Cuando tienes 35 años y llevas no sé cuántos años sin pareja, evidentemente hay una expectativa sobre ti y está bien que se desmitifique o que se acepte o se promuevan que haya opciones alternativas. Sin embargo, yo creo que no es la elección de la mayoría de las mujeres. Creo que hay una mayoría de mujeres que están solteras que no lo están por decisión propia,
propia, y es porque no encuentran la pareja. Y creo que esto también puede tener un impacto a nivel macro que no siempre se contempla, y es, tenemos la natalidad, uno de los índices de natalidad. Tenemos uno de los índices de natalidad más bajos en Europa, ¿no? La tasa de reemplazo para que la población se mantenga tiene que ser de 2,1 hijos por mujer, y en este caso, no sé si el último dato es de 1,19, 1,18, y bueno, comparado con Europa, la verdad es que es muy preocupante. Siempre se puede paliar esta dificultad con la inmigración, pero bueno, debe haber un equilibrio entre los neonatos y las personas que llegan al país. Claro, pero no encuentran pareja también entiendo, las expectativas son más altas y porque, por suerte, no normalizamos cosas que antes se normalizaban. Es decir, pues no encuentro pareja porque no acepto un vínculo que me haga daño, no acepto un vínculo en el que no sea feliz durante un tiempo, no acepto un vínculo donde haya maltrato, no acepto que antes pues muchas veces se pasaba por alto, no acepto cosas, o sea, somos más selectivos, creo que tanto hombres como mujeres, y al ser más selectivos esto dificulta el que encontremos pareja, pero creo que es lo correcto, en el sentido de que antes pues la resignación hacía que, bueno, sí, encontraras pareja, pero fueras infeliz toda la vida. Es lo correcto, pero a la vez creo que se popularizan determinadas ideas sobre lo que los hombres son o las mujeres son, que simplemente son falsos y que dificulta que nos encontremos hombres y mujeres. Yo creo que cuando entramos en determinadas polémicas sobre lo que los hombres o las mujeres son o lo que debieran ser, conviene tener en cuenta que al final el hecho de que hayamos sobrevivido como ser humano pasa por la necesaria coordinación, cooperación y alianza entre hombres y mujeres, y conviene no perderlo de vista. Bueno, volviendo al tema de la guerra de sexos, pues creo que hay ahora mismo una facilidad quizá para valorar a los hombres negativamente que antes pues no se tenía, y una creciente facilidad para hacer el mismo tipo de valoración por parte de los hombres hacia las mujeres a través de, bueno, hay determinadas ideas que se han popularizado, como que las mujeres son muy difíciles de contentar, que una mujer te abandonará a la mínima oportunidad en cuanto aparezca una persona sensiblemente más deseable que tú, que las mujeres solo te evalúan correctamente, ¿no? Correcto, no es así. Vale. ¿Existen diferencias entre cómo nos enamoramos los hombres y las mujeres? Existen diferencias, que no solamente cómo nos enamoramos, sino cómo nos acercamos unos a otros. En este caso, bueno, podríamos decir que los hombres tienen mayor facilidad para embelesarse de las mujeres. Digamos que el fenómeno de amor a primera vista se da desigualmente en los hombres. Son ellos quienes suelen tomar la iniciativa. Es algo a discutir, ¿no? Porque hay autoras como Helen Fisher que asegura que son las mujeres quienes toman la iniciativa, pero de manera más sutil, ¿no? En un contexto como puede ser un bar, una sonrisa, una mirada, sería una invitación a que te acerques. Entonces, de algún modo, sería la mujer quien está iniciando esta interacción o está dando pie o la posibilidad a que esto se dé. Entonces, los hombres suelen tener un papel activo en los inicios de la relación. Suelen ser ellos quienes primero manifiestan estos intereses románticos. Incluso tiene más facilidad para sentir esta conexión con las mujeres que no las mujeres con los hombres, que necesitan más tiempo por una cuestión, bueno, pues de nuevo evolutiva, en la que la mujer debe reevaluar constantemente hasta qué punto me conviene enamorarme de un hombre, porque yo voy a hacer una inversión mucho mayor. Entonces espero que esta persona sea lo suficientemente competente como para que permanezca a mi lado y compartamos esta descendencia. Entonces los criterios de selección siempre variarán. Sin embargo, para un hombre la fertilidad y la juventud pues tendrá una dimensión que obviamente muchas más cosas, ¿no? Que en el caso de las mujeres no tiene por qué tener. Hay estas diferencias. Una vez cuando la mujer y hombre se sitúan en la relación, sin embargo, suele ser la mujer quien manifiesta más sus sentimientos, quien tiende, obviamente es una generalización, a compartir estos sentimientos, a expresar el amor que siente por su pareja. Aunque conviene tener en cuenta que aunque hay ciertas diferencias, pues hay elementos que nos muchas más semejanzas que diferencias, ¿no? Y que al final, tanto hombres como mujeres, buscamos tener un matrimonio o una pareja satisfactoria, buscamos personas que tengan unos ideales, un criterio de vida, ¿no? O sea, al final nuestro, buscamos personas que sean, en este caso quizás sí más los hombres, que tengan vitalidad y sobre todo, bueno, pues eso, que tengamos una cosmovisión compartida. Esto es algo que tanto hombres como mujeres tenemos. Por tu comentario anterior, entiendo que hombres y mujeres somos complementarios, y creo que hay un experimento muy interesante que comentaste en redes
que de alguna forma contribuye a corroborarlo. Cuéntanos un poco ese experimento. Bueno, sí, se hizo un experimento en el que se puso almohadillas en la axila a los hombres durante un tiempo determinado, con tal de que segreguen sudor, y una vez estos algodones se han impregnado de este sudor masculino, bueno, pues se les colocaba a una serie de mujeres una gotita de este sudor entre el labio y la nariz. Entonces se observó que las mujeres que tenían un ciclo de menstruación irregular se regulaban. Entonces, en este caso, la esencia viril, por así decirlo, pues tendría la capacidad de favorecer que el ciclo menstrual de la mujer se regule. Entonces, es una anécdota, es una curiosidad, pero bueno, creo que es una curiosidad simpática sobre hasta qué punto hombres y mujeres podemos favorecer el que, estamos hechos el uno para el otro y favorecer que todo vaya bien. Obviamente, esto no destierra las relaciones homosexuales, ni mucho menos, ¿no? Claro. Ni quiere decir que las mujeres necesiten a los hombres para prosperar o tener salud, ¿no? No es eso. Vale. Saliéndonos un poco de la línea de narrativa de hoy, me imagino que también te habrás interesado por las poblaciones cazadoras recolectoras modernas, ¿no? ¿Qué 3 lecciones podrías extraer de poblaciones cazadoras recolectoras contemporáneas aplicables a nuestra sociedad occidental? Bueno, a mí me gustan mucho las sociedades de cazadores-recolectores porque, a fin de cuentas, es el modo de producción a través del cual pues, el ser humano ha existido hasta hace un momento, ¿no? Podríamos decir que el 99% del tiempo que hemos existido sobre el planeta o más hemos sido cazadores-recolectores. Entonces, este contexto, este sistema de producción o esta relación ecológica explica muchas cosas de cómo somos hoy en día. Por lo tanto, a mí me parece un tipo de sociedad fascinante. Entre algunas de las características más notables que podríamos tener en cuenta, quizá nos invitaría a realizar algún aprendizaje, uno de ellos es que no existe, hasta donde tengo un conocimiento, la palabra trabajo. No es una invitación a que dejemos de trabajar, pero sí que es cierto que en estas sociedades las ocupaciones que tienen están mucho más vinculadas con el divertimento, con las relaciones entre iguales. Y eso, bueno, pues supone que si eres cazador y vas a cazar durante el camino, pues quizá encuentras una flor que le gusta a un miembro de tu sociedad y la relación de compañerismo que se da con las otras personas favorece que estas prácticas pues resulten una satisfacción que hoy en día pues digamos que hemos perdido un poco de vista, ¿no? Porque hay muchas personas que desarrollan una serie de trabajos, bueno, pues porque es lo que toca y no hay mayor satisfacción en ello que la nómina cuando llega a final de mes. Sin embargo, los cazadores recolectores por lo general no tienen esa desvinculación entre agrado y trabajo o satisfacción y trabajo, ¿no? La mayoría de ellos disfruta de su trabajo. Además, las sociedades de cazadores-recolectores son igualitarias, que no significa que hombres y mujeres sean intercambiables en todos los aspectos. Es decir, en las sociedades de cazadores-recolectores hay lo que se conoce como división sexual del trabajo, es decir, que los hombres tienden a desarrollar toda una serie de trabajos vinculados con los hombres y las mujeres lo propio. No significa que no pueda haber hombres o mujeres que desarrollen trabajos habitualmente asociados al género. Exactamente, ¿no? Pues sí que recientemente se ha llegado incluso a poner en entredicho que los hombres sean cazadores y las mujeres recolectoras, porque hemos encontrado tumbas de mujeres cazadoras, que de nuevo no es que ponga en duda que los hombres sean cazadores, sino que evidencia que han habido sociedades que, aunque exista esta división sexual del trabajo, pues tienen un grado mayor de libertad o tolerancia para aceptar que una persona ocupe trabajos generalmente asociados con el género opuesto. Entonces, a pesar de que hombres y mujeres realizan actividades generalmente diferentes, no tienen estas actividades una valoración desigual en relación a las otras. Es decir, no se valora más al hombre por el hecho de ser cazador que a la mujer por el hecho de ser recolectora o de pues, construir determinadas herramientas y tal, ¿no? De hecho, hay sociedades donde pues sí, la mayor parte de las calorías provienen de la caza, pero hay otras que no, y que la mayor parte de las calorías pues, son carbohidratos que se consiguen a través de la recolección de las mujeres. Entonces, eso creo que denota de alguna manera que el criterio de igualdad o el valor de la igualdad es algo naturalmente presente en el ser humano.
Y por último, bueno, te diría que otra característica muy interesante es que en la gran mayoría, yo quizá hablaría de cazadores-recolectores puros, no existen líderes. Esto no es una invitación a que vivamos de manera anárquica, porque al final, bueno, las bandas de cazadores-recolectores son unas pocas decenas por lo general. De hecho, nuestro cerebro está preparado para tener simultáneamente unas 150 relaciones a la vez. Eso tiene un nombre, ¿no? El número de Dunbar, ¿no? Sí. Bueno, entonces entiendo que es mucho más fácil que en una sociedad de, vamos a suponer, 50 personas no haya líderes que en una ciudad de 3 millones de habitantes, ¿no? En una sociedad de 47 millones de habitantes. Entonces, evidentemente, eso dificulta mucho las cosas. No hay líderes en tanto en cuanto no hay personas que su decisión tenga una mayor importancia que el resto de personas, y la tendencia es relativamente asamblearia, de llegar a acuerdos y tomar decisiones conjuntas. Esto ocurre, como decía, los cazadores-recolectores puros, entendiendo cazadores-recolectores puros como cazadores no sedentarizados. Es decir, de hecho, la caza y la recolección se puede llevar a cabo como sistema de producción en la medida en la que no te sedentarizas, porque si no depredas el medio. Es decir, claro. Si tú te sitúas en un territorio del que no te mueves y cazas y recolectas constantemente, exactamente, entonces el cazador-recolector siempre depende de esta gran movilidad para mantener su estilo de vida funcionando. Sin embargo, pues sí que hay sociedades que quizás están a medio camino entre la caza, la recolección y la horticultura o la pesca, que quizá llegan a un territorio en el que hay una gran proliferación de alimentos o recursos, y eso favorece el no mantenerse en movimiento. Si tú te mantienes en movimiento constantemente, no puedes o tienes dificultad para almacenar. Si no almacenas, al no tener ese excedente de producción, no existe cierta polémica sobre quién se queda con qué. Con más, ¿no? Entonces, la tendencia es a repartir los alimentos, por lo tanto, no hay una jerarquización en cuanto a que hay personas que tienen derecho a tener más que otros, no sé. Producen relaciones de poder o no de manera tan evidente como en sociedades con Estado, sociedades sedentarizadas. Sí. Entonces sí que encontramos que hay algunas sociedades, como puede ser algunos lagos de Norteamérica, que hoy en día no sé si quedará algo de ellos, donde sí, cazan, recolectan, pero dependen mucho de la pesca, y hay una gran proliferación, ¿no?, de alimento, y eso favorece que se sedentarice. En el momento en el que tú te sedentarizas y se produce este excedente de alimento, eso trastoca el funcionamiento social. Incluso se habla de que algunas de estas sociedades han llegado a tener esclavos, que es algo aparentemente incompatible con los cazadores-recolectores. Claro, pero esa coyuntura es por necesidad, ¿no? Es decir, si acumularan capital, en este caso sería alimento, ¿no? Como acumulamos capital nosotros en nuestra sociedad de bienestar, por lo que entiendo ya empezarían las luchas de poder, las desigualdades, ¿no? El quién tiene más, quién tiene menos, quién... Sí, es así. Bueno, al final a veces se habla de que la revolución agrícola fue un gran timo, porque a través de la revolución agrícola, la sedentarización de las personas, pues se produjo esta jerarquización de la sociedad. Las personas pues tenían que consagrarse al trabajo, y así que hablamos de trabajo, cuando antes pues no era así. De hecho, el hecho de sedentarizarse solamente ofrece una ventaja en relación a los cazadores-recolectores cuando a las sociedades agrícolas, y es que permite este excedente de alimentación y garantiza hasta cierto punto la supervivencia, pero bueno, existe la posibilidad de que se produzcan nuevas dificultades. Incluso no significa que el tener una dieta basada en la agricultura y en una sociedad sedentarizada sea una dieta más saludable, o que tengas un estilo de vida más saludable. En Brasil, que hay diferentes reservas para los nativos, la manera de garantizar que esa reserva se mantenga es delimitar un espacio, y los cazadores-recolectores que han vivido allí por miles de años se les obliga a pasarse a la agricultura. Entonces, lo que antes era un divertimento y un estilo de vida que les producía gran satisfacción, ahora supone desforestar el bosque, trabajar, vestirse, porque cuando desforestas el bosque estás expuesto a las condiciones climáticas, en este caso el sol, y la satisfacción pues decae, ¿no? Porque la mayoría de ellos hacen eso por obligación, porque simplemente es la imposición que tienen, y no hay otra alternativa para vivir. Claro. Y terminando ya, Carlos, con una pregunta de un tinte más filosófico. ¿Estamos ante una crisis de identidad? ¿Cómo se construye la identidad hoy en día? Porque hemos pasado de un mundo muy sólido, muy marcado, muy delimitado, a un mundo más líquido, ¿no? Donde hay cosas que ya tenemos poco a lo que agarrarnos, porque todo cambia en el momento que intentamos asirlo, ¿no?
Sí, bueno, conviene tener en cuenta de que el ser humano es un animal muy tribal, de manera que nosotros tenemos la tendencia a asociarnos o la necesidad de hacerlo, y pues ahora no es diferente. Sin embargo, si bien antes construíamos nuestra identidad a través de la participación en la comunidad, la familia, incluso bueno, pues, nuestras ocupaciones laborales, si bien en parte pues, seguimos construyendo nuestra identidad así, hay una tendencia a construirla a través de la política que antes era inexistente. Yo recuerdo quizá hace 20 años que sobre todo los más jóvenes pues, construían su identidad a través de las tribus urbanas, y ahora estas tribus urbanas se han convertido en tribus políticas. Creo que por lo general las personas tienden a participar mucho más en la política de lo que lo hacían antes y a construir su identidad a través de ella, porque al final la ideología política te sitúa en el mundo, te ofrece una explicación sobre lo que el mundo es y en ocasiones sobre cómo debería ser, y ofrece una explicación a una necesidad que tenemos de relacionarnos con el mundo. ¿Por qué esto no ocurría antes? Porque, volviendo al tema de antes, las redes sociales han favorecido que esto se dé así. Entonces, yo te voy a explicar una anécdota muy sencilla, y es que hace poco me encontré con unas amigas que hacía unos 5 años, 6 años quizá, que no veía, que eran compañeras de estudio. Y un amigo mío que está muy puesto en temas de feminismo, temas de género, me preguntó, oye, ¿y estas chicas qué tal son respecto a este tema? ¿Qué manera tienen de pensar y tal? Le dije, pues no tengo ni idea. He compartido varios años de estudio con ellas y no tengo ni idea de cómo se posicionan políticamente respecto en este caso respecto al género o al feminismo. No lo sé, porque eso es una cuestión que antes pues tenía un interés relativamente secundario, y sin embargo ahora nos define como personas, ¿no? Cómo te posicionas respecto a determinados temas más o menos polémicos. Entonces, inevitablemente esto nos lleva a una polarización de la sociedad, donde bueno, ya hay bastante evidencia de que la tendencia en general es que los hombres se escoren a una posición más de derecha o más conservadora y las mujeres más progresista. El paradigma de esto es Corea del Sur, donde realmente bueno, es el país donde los hombres son más conservadores y las mujeres mucho más progresistas, y seguido muy de cerca las sociedades occidentales, ¿no? Aparentemente las mujeres estarían más comprometidas con cuestiones como la igualdad o el aceptar diferentes estilos de vida, y los hombres tendrían más interés por los valores. Lo cual separaría todavía más esa brecha entre hombres y mujeres, esta vez por razones ya ni siquiera relacionales, sino totalmente políticas, ¿no? Uh-huh. Bueno, Carlos, pues ha sido una conversación súper interesante, muy instructiva. Probablemente podríamos haber seguido hablando de otros temas, pero bueno, lo dejamos en el futuro, a ver si hacemos algún otro debate sobre tu tema, que es fascinante. Y que sepas que aquí tienes tu casa para cuando quieras volver. Vale, pues muchas gracias, Borja. Ha sido un placer para mí también. Eso es. Y chicos, muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestra suscripción, por ver todos los episodios, por compartirlos con familiares y amigos. Nos vemos en el siguiente. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.